Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy los saludo muy cordialmente. Le damos gracias a Dios por este día que comienza. A Él le debemos la gloria y la honra. Gracias a nuestro Padre Creador. Bueno, Él es el que nos provee todo. El agua, el aire, los alimentos. Gracias a Él. Y por eso a Él le debemos la gloria y la honra. Cuando nosotros escudriñamos su palabra, cada día le damos gracias a Él. Oramos, nos comunicamos directamente con nuestro Padre Creador y a Él le debemos la honra y la gloria, porque nosotros estamos escudriñando su palabra. Nos sentimos fortalecidos, gozosos en el amor de Dios. Y gracias a Él vivimos, gracias a Él nos da ese aire que entra por nuestros pulmones, gracias a Él por el agua. A Él le debemos todo, gracias a nuestro Padre Creador. Y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos fortalecemos, crecemos en su palabra, crecemos en el verdadero amor de Dios. Y hoy vamos a estudiar un tema muy resaltante. Hoy vamos a estudiar el Verbo se hizo carne, un tema para analizar, para llevarlo al contexto de la meditación y tener conmigo algo que nos resalta el verdadero amor de Dios en nuestro corazón. Por eso cuando estudiamos su palabra nos fortalecemos, crecemos cada día, porque crecemos en el amor de Dios, crecemos en el amor verdadero de nuestro Padre Creador. Gracias, Padre amado, por todo su amor que nos brinda todos los días. Gracias, Señor, por toda su fortaleza. Gracias, Señor, por ese amor que nos brinda todos los días. Y a ti, Padre amado, te debemos la gloria y la honra. Gracias, Papito Dios. El Verbo se hizo carne. Vamos a estudiar a Juan, pero antes de empezar a estudiar, vamos a darle gracias a Dios y que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe en este estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos y te glorificamos, Padre. Llévanos a entender el mensaje, Señor, y que sea el poder del Espíritu Santo, Señor, que limpie y purifique mi mente, Señor, para entender tu palabra, Señor, para entender tu mensaje, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos sabiduría para entender, para que el pueblo de Dios conozca la verdad de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, por los senderos del amor, por los senderos de la esperanza, Señor. Gracias, Padre amado. A ti, Padre amado, te debo esa gloria y esa honra, Señor. A ti, Papito Dios, todos los días te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me fortalece cada día más en tu palabra, Señor. Crecemos, Señor. Y hoy vamos a estudiar el Verbo se hizo carne, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos sabiduría, Señor. Y que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe en este estudio, Señor. Y pon palabras en mi boca, Señor, para que el pueblo de Dios conozca la verdad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a iniciar con un tema muy importante. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan. En el Evangelio de San Juan, y vamos a estudiar el capítulo 1, del versículo 1 en adelante. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es Dios. Ahora, cuando leemos el segundo versículo, desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo cuanto existe hecho sin Él. Ahora, en el principio era la palabra de Dios. Era la palabra. Aquí está la formación. En el principio, cuando Dios hizo el universo, cuando Dios hizo todo, es hecho por la palabra de Dios. Es la formación, es la vida,
es la esencia espiritualmente de la formación de Dios. El verbo es Dios. Y entonces cuando estudiamos y avanzamos y escudriñamos lo que Dios nos resalta en su palabra, y fíjese usted lo que nos dice el versículo 4. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Era la luz, era la esperanza de la formación en la cual Dios hizo para cada uno de nosotros. La luz, la vista que tenemos hoy, nos da para entender el mensaje de la palabra del Señor. Hágase la luz es la formación, es la vida cotidiana en la cual nosotros tenemos, y gracias a Él, por la enseñanza que Él nos da en su palabra, aprendemos y nos formamos en Cristo Jesús, fortaleciéndonos día a día en el verdadero amor de la palabra del Señor. Crecer es una vida en el amor de Dios, y la palabra es la formación. Hágase. Cuando Él hizo el universo, hágase. Cuando Él hizo la tierra, hágase. Es la palabra de la formación de Dios. Es la vida cotidiana que hoy en día tenemos gracias a la formación de Dios. Espiritualmente es la formación de la vida en el amor de Dios hacia nosotros. Es el verdadero amor que Dios nos brinda el día a día. Ahora cuando resaltamos el versículo 5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no se extinguieron. No la extinguieron, hermano, porque donde brille la luz, se apaga la tiniebla, porque es la luz de la formación de Dios, es la luz de la vida, hermano. Y por eso es resaltante entender lo que Dios nos habla el día a día. Cuando entendemos el mensaje, cuando entendemos la vida cotidiana, el amor nos lleva a entender, nos lleva a ver el verdadero amor. Y por eso el verbo es la vida. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Cuando estudiamos a Juan en el capítulo 1, versículo 14, ve lo que nos dice. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llenó de gracia y de verdad, y vimos su gloria que como hijo único recibió del Padre. Y el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. ¿Quién vino a este mundo para salvarnos del pecado? Es la palabra de Dios. Es el evangelio eterno de Cristo Jesús, que nos enseñó la palabra para seguir formándonos a través de Cristo Jesús. El verbo se hizo carne y Él vino a sufrir y pagó una deuda que Él no debía. Una deuda que cometió el primer hombre que Dios hizo en este mundo, y fue Adán. Cuando el hombre cometió pecado y desobedeció el carácter de Dios. Hermano, el verbo se hizo carne para salvarnos del pecado, y el verbo es Dios. El verbo es su Hijo amado Jesucristo, y el verbo es el Espíritu Santo, hermano. Es la formación de la vida cotidiana que está escrito aquí en la palabra. Para muchos es un misterio hablar del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero es la formación, es la vida en la cual Dios nos enseña el camino. El verbo es la palabra, es el amor, es la bendición. Hermano, tenemos que seguir fortaleciéndonos el día a día a través de la palabra del Señor. Y fíjese usted, cuando estudiamos el versículo 15 del capítulo 1 de Juan, Juan testificó de él y lo proclamó diciendo: este es aquel de quien dije,
el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Antes que yo. Hermano, la profecía se cumple en una formación y la palabra es clara. Antes de que el hombre pecara, Dios ya tenía un plan preparado para salvar al hombre cuando el hombre cayera en el pecado. Y recuerde que el pecado no empieza aquí en la tierra. El pecado viene ¿de dónde? Cuando Lucifer quiso ser más importante que Dios. Cuando Lucifer quiso darle un golpe de estado al gobierno de Dios y él fue desalojado del cielo. Aquella guerra que hubo en el cielo y todos esos ángeles que desobedecieron a Dios, Dios los lanzó fuera del cielo. Y el pecado se inicia en la mente de Lucifer. De ahí se inicia el pecado. Entonces Dios envió a su Hijo amado para salvarnos del pecado. Ahora, cuando nosotros estudiamos más a fondo la palabra del Señor, ve lo que nos dice en Juan 17 y 18. Juan 17 y 18. Ve lo que nos dice, mira. La ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénico, que es Dios y que está en el seno del Padre, y Él lo dio a conocer. Ahora, fíjese usted cómo el pueblo de Dios rechaza a Cristo Jesús. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces a Dios nadie lo ha visto. Pero en la presencia de Cristo Jesús, ahí estaba Dios. Ahí estaba la formación de Dios. Hermano, tenemos que seguir escudriñando la palabra del Señor para que Él nos dé la vocación de entender el mensaje que está escrito aquí en la palabra. Aquí está. Tenemos que entender el mensaje que Dios cada día nos enseña, el camino de una formación espiritual, para que nosotros vivamos una formación de vida pura cuando nosotros seguimos la obediencia, seguimos el camino que Dios nos ha enseñado. Y ese camino lo seguimos es cuando nosotros obedecemos ese carácter de formación y nos centramos en una vida de amor y de fortaleza en la palabra del Señor. Cuando nosotros seguimos ese camino, seguimos esa formación. Ahora, fíjese usted, cuando nosotros estudiamos a Juan 1.29, ¿qué nos dice Juan 1.29? Aquí nos dice lo siguiente: el Cordero de Dios. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Ahí estaba la presencia de Dios. Él vino a este mundo a salvarnos del pecado. Él vino a salvarnos para vivir una vida de amor y de esperanza a través de Cristo Jesús, en la fortaleza divina, en el verdadero amor de Dios. Ahora, hay algo que tenemos que resaltar cuando estudiamos a Primera de Juan. A Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y los que palparon nuestras manos. Esto proclamamos acerca del verbo de la vida. La vida que estaba con el Padre se manifestó. Nosotros la vivimos y le anunciamos la vida eterna, hermano.
Y cómo nosotros vamos a tener vida eterna es a través de Cristo Jesús. Él vino a enseñarnos el camino verdadero de la palabra del Señor. Él vino a fortalecernos, a vivir una vida sana, una vida pura. Y por eso Dios nos enseña el camino de la bendición. La reencarnación. ¿Por qué la reencarnación? Porque no es bíblico. Pero muchas religiones hablan de la reencarnación, que cuando uno muere, reencarna en otra persona, reencarna en un animal, reencarna en una planta. Eso es el decir de muchas religiones que hablan sobre la reencarnación, pero la reencarnación no es bíblico, no existe en la palabra del Señor. Pero vamos a estudiar la palabra para que ella nos indique la verdad, en el contexto dentro de ella, dentro de la palabra del Señor. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, ella nos indica la verdad y no fuera de ella. Porque fuera de ella, eso es blasfemia ante la presencia del Señor. Vamos a estudiar. Cuando le preguntaron a Juan, le preguntaron que si él era Elías. Entonces, claro, muchos piensan de que Juan, entonces, es el reencarnado de Elías en Juan. Fíjense usted, pero cuando vamos a la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 1? Le preguntaron a quién pues eres. Elías dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Entonces, a Juan, los fariseos y los escribas le preguntan que si él es Elías. Entonces le están preguntando que si él es el Elías reencarnado en Juan. Fíjate, pero la palabra, y mismo Juan dice, no soy. No soy Elías, ni soy el profeta. Soy Juan. Pero hay que estar claro que muchos toman texto fuera de contexto, diciendo esto es así, así. No, Señor. Por eso que la palabra, cuando nosotros la estudiamos, ella nos da la explicación correcta. Cuando leemos a Génesis en el capítulo 3, versículo 19, ve lo que nos dice Dios. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando uno muere, vuelve al polvo de la tierra, y el aliento de vida, el espíritu, vuelve a Dios que lo dio. Entonces, eso es tomando el tema de la reencarnación. Uno no nace en otra persona, ni nace en un animal, ni nace en planta. No, eso es blasfemia. Quien esté enseñando eso, tenga mucho cuidado, porque la reencarnación no existe en las Sagradas Escrituras, no existe la reencarnación. ¿Y cómo lo comprobamos? Cuando estudiamos a Hebreo en el capítulo 9, versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Hermano, por eso cuando uno muere, vuelve al polvo de la tierra. Ya no tiene memoria, uno vuelve al polvo de la tierra. Y cuando estudiamos a Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 5, ve lo que me dice. Porque los que viven saben que ha de morir, pero los muertos nada saben, ni tiene paga porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, hermano, cuando uno muere, vuelve al polvo de la tierra donde fue tomado. Y el aliento de vida, que es el Espíritu, vuelve a Dios quien lo dio. Por eso, aquellos que utilizan que cuando la persona muere va a reencarnar en una persona o en un animal o en una planta, hermanos, tengan mucho cuidado, porque esos son falsos evangelios, eso es blasfemia ante la presencia del Señor. Por eso yo los invito, hermanos, a escudriñar la palabra del Señor, para que ella nos diga la verdad. En un escrito está si es
palabra de Dios. Tenemos que enfocarnos en escudriñar para que Él nos dé sabiduría y entendimiento de la palabra. Y ahí nosotros profundizamos la verdad presente. Justificalo en tu verdad. Por eso tenemos que escudriñar la palabra. Mira lo que nos dice Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo lo vamos a santificar? En la verdad de la palabra del Señor. Aquí está la verdad. No te dejes engañar por falsos evangelios que predican sobre la reencarnación. Tenga mucho cuidado. Aquí está la verdad. No te dejes engañar. Escudriña la palabra del Señor para que te llenes de gozo y de fortaleza y de sabiduría de la enseñanza del Verbo. Y el Verbo es Dios. Y el Verbo es el Espíritu Santo. Y el Verbo es su Hijo amado, Cristo Jesús. Es la función que cada uno tiene en una formación de amor y de fortaleza. No te dejes engañar, hermano. Escudriñe la verdad de la palabra del Señor. Ahora, cuando estudiamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 13, 14 y 15. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso les dimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos, póngame atención, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos vivos y los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en la nube a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras, hermanos. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, Él no viene a pisar la tierra. Y él no viene a salvar a nadie. A los que obedecieron la palabra del Señor, Él viene por su pueblo, por su iglesia. A los obedientes, a los que se mantuvieron firmes en la obediencia de la palabra del Señor. A los que murieron en Cristo Jesús, los resucitará primero en la primera resurrección. Y los que estén vivos en el momento de Cristo venir, los arrebatará, pero a los obedientes, a los que se han mantenido firmes en la palabra del Señor, firme en la obediencia. Hermanos, por eso Dios nos está llamando día a día a permanecer en la formación, vivir una vida sana, una vida pura, una vida limpia para la obra del Señor y predicar la palabra del Señor, predicarla y llevarla para que el pueblo de Dios conozca la verdad, transmitir la verdad, llevarla. Aquí está la palabra del Señor, aquí está las Sagradas Escrituras, hermano, aquí está todo. Llevemos esta verdad para que el pueblo de Dios conozca la verdad y la sienta y la viva. Y se llene de gozo y de fortaleza, hermano. Vivamos esa vida de amor y de esperanza. A usted, hermano, yo los invito, a cada uno de ustedes, busquemos a Dios de corazón y llenemos del gozo de la verdad de la palabra del Señor. Aléjese de este mundo, de las pasiones de este mundo, porque las pasiones de este mundo nos llevan a la perdición. Y por eso aquí está la verdad. Si tú crees que cuando uno muere
se va a llevar todo para el hueco, está equivocado. Hermano, lo que es de este mundo queda aquí en este mundo. ¿Cuál es la mejor riqueza que tú te vas a llevar? ¿Cuál es la mejor riqueza? Es la riqueza espiritual, la que te llena de gozo. Cuando estudiamos a 1 Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, 15 y 16, ve lo que nos dice, el grandioso misterio. ¿Cuál es el grandioso misterio? El misterio de la piedad de Dios. ¿Cómo lo vamos a entender? Bueno, Dios nos va a dar entendimiento y sabiduría para entender su palabra. Y fíjate lo que nos dice el versículo 14. Te escribo esto con la esperanza de ir pronto a verte. El versículo 15. Si tardo para que sepa cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y cuando leemos el versículo 16, sin discusión, grande es el misterio de la piedad de Dios. Fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibiendo en gloria. Aquí Dios me está hablando a través de Timoteo. Y fíjense usted cómo lo vamos a resaltar. En este versículo, el versículo 16 de 1 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, sin discusión grande es el misterio de la piedad. Dios es el uno, la primera persona. Fue manifestado en carne. 2, Jesús. Visto por los ángeles, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibiendo en gloria. Ahora cuando resaltamos el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, ¿qué nos dice? Y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. ¿Y cuál fue el verbo que fue hecho carne? Cristo Jesús. Ahora, cuando vemos el misterio de la piedad en el 1 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, sin discusión grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne. Pero cuando resaltamos, y aquel verbo fue hecho carne en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y Dios se manifestó en carne, ahí estamos hablando del Padre y del Hijo. Justificado por el Espíritu. ¿Y cuál es el Espíritu? Es el Espíritu Santo. Y cuando resaltamos aquí, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos viendo la formación de Dios. Nos estamos fortaleciendo en la palabra del verdadero amor. Es la formación divina en la cual Dios nos está enseñando el camino. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí la Biblia nos da la respuesta, hermano. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Porque cada uno tiene una función. El Padre como creador es Dios. Su Hijo que vino a salvarnos de la muerte eterna, vino a salvarnos del pecado. Y Él murió por cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo resaltamos? Es en Juan capítulo 3, versículo 16. Ve lo que nos dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano.
Él anduvo en este mundo, a los suyos vino y los suyos los rechazaron. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, venció al enemigo, venció al diablo. Y eso lo resaltamos en Hebreo, en el capítulo 2, versículo 14. ¿Qué nos dice? Así que por cuanto los hijos participaron, ¿y cuáles son los hijos? Nosotros, sus hijos, porque tenemos esta naturaleza caída, naturaleza pecaminosa que la heredamos de nuestros primeros padres. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al mismo diablo. Lo derrotó en la cruz del Calvario, hermanos. Y por eso somos salvos por gracia. Y nos enseñó la verdad, la palabra. Fue hecho carne. La palabra fue hecha carne. Y el verbo es el amor de Dios. Y el verbo es la palabra de Dios. Es la formación de Dios, hermano. Aquí está la verdad. Por eso, cuando escudriñamos a fondo la palabra del Señor, tiene un contexto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquí está la verdad en la cual Dios nos habla, el amor puro de la formación de Dios. Hermano, cuando nosotros estudiamos con mucha profundidad la palabra del Señor, Él nos orienta y nos lleva a una formación de pureza. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar esa formación? ¿Cómo la vamos a alcanzar? Porque en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios, y el verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. Ahí está el verdadero amor de Dios, porque es la palabra, el amor, la palabra. En el principio la palabra y el verbo con Dios. Y el verbo era Dios, la palabra era Dios. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Aquí está la palabra. Aquí está la formación, hermano. Aquí está la verdad. Aquí está el verdadero amor de la palabra del Señor. Que Él nos enseña el camino para que nosotros alcancemos la gracia espiritual. Esa gracia que Cristo Jesús nos regaló. Efesios 2:8. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. A través de Cristo Jesús vamos a alcanzar la gracia. Pero esa gracia tenemos que ganárnosla. Ahí está. Es un regalo de Dios a través de Cristo Jesús. Pero tenemos que obedecer la palabra formada en el Evangelio eterno, en el verdadero amor de Dios. Por eso cuando estudiamos a Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6, ve lo que me resalta y lo que me dice. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hermano. Tenemos que llevar el mensaje de la palabra del Señor para que el pueblo conozca la verdad de la palabra del Señor. Aquí está la verdad, hermano. Aquí está la verdad. Busque a Dios de corazón. Búscalo. Dios te ama. Entrégale ese corazón a Dios. Búscalo. Ábrele ese corazón a Dios para que Él entre en ti y te llenes de gozo.
obedezca el mandato divino de la palabra del Señor para alcanzar la gracia espiritual. Nos llenamos de ese gozo verdadero de la palabra del Señor. Bueno, pueblo de Dios, le doy la gracia a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Hoy estudiamos el Verbo se hizo carne y las tres divinas personas y la reencarnación. Aquellas personas que estaban confundidas, yo los invito a cada uno de ustedes. En un escrito está, si el estudio que hoy estudiamos, verifícalo con las Sagradas Escrituras. Ella te va a dar la verdad. Fuera de ella, no. Dentro de ella, sí. Porque dentro de ella es palabra de Dios. ¿Y cómo lo resaltamos? En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ve lo que me dice. Todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si es palabra de Dios, aquí está, hermano. Es palabra de Dios. Escudriña la verdad de la palabra del Señor. Aquí está la verdad, hermano. Y no te dejes confundir. Busque a Dios de corazón. Dios te ama. Dios te quiere. Bautízase en el nombre de Cristo Jesús. Bautízase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cambie tu vida. Él te ama. Él quiere que tú seas una persona distinta. El nacer de nuevo no significa que yo voy a ir al vientre de mi madre. No. El nacer de nuevo es que cambio mi forma de ser para seguir los pasos de Cristo Jesús. Seguir sus pisadas. Seguir el ejemplo que Él nos dejó. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y eso sí, hermano, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.